Bueno, he estado hablando de un tema que en mí ha sido recurrente, que es el sistema penitenciario mexicano y la cero readaptación social. ¿Por qué? Porque la limitación de las cárceles, algunas con autogobierno de la delincuencia, estoy hablando de cárceles locales, sí, no es el caso de las federales. Y pues me encontré con un gran trabajo de la doctora Carla Angélica Gómez McFarland, investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, con las propuestas de esta legislatura en el tema de la nunca lograda reinserción social. Doctora Gómez McFarland, muchísimas gracias por contestarme, se lo aprecio mucho. Buenas tardes. Muchas gracias, Joaquín, por la invitación. Efectivamente, aquí estamos tratando este tema. Aquí en su trabajo hace una serie de consideraciones de número de reos por cárceles, quienes están sentenciados, porcentajes. ¿Me quiere contar cuántos presos hay en cárceles mexicanas, doctora? Mira, actualmente, de acuerdo a la encuesta nacional de población privada de la libertad del 2021, ¿sí? Esta encuesta se ha realizado por INEGI en diversas ocasiones y en el 2021, más o menos se realizó en junio-julio, había aproximadamente 220,000 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios federales, estatales y también en centros de tratamiento de justicia para adolescentes. Me impresiona mucho un dato que aporta usted, doctora, que dice que pues una mayoría abrumadora de los internos son hombres. Así es, sí, efectivamente el 94%, poquito más, son hombres y el 5.6% aproximadamente son mujeres, que en su mayoría también están presas por portación de drogas ilícitas. Y bueno, también resaltar, ya que tenemos este espacio, que la mayoría de las mujeres tienen privadas de la libertad tienen hijos y más del 67% tienen hijos menores de edad. Y de ese porcentaje, más de la mitad tiene hijos, 2 o 3 hijos. Entonces, bueno, esto quiere decir que la privación de la libertad no solamente conlleva una sanción al que presuntamente cometió un delito, al que presuntamente violó la norma penal, sino también una afectación a las personas, al tejido familiar, las personas que ellos o ellas cuidan, que son sus sustentos económicos, entre otros. Y además, en este caso que menciona la doctora, se da el caso dramático de las mamás que viven con sus hijos en la cárcel, creo que hasta los 6 años, ¿no? Así es, bueno, en teoría son hasta los 3 años, deberían estar con sus madres hasta los 3 años. Sin embargo, bueno, esto, aunque no lo abordo en esta investigación, se aborda en otra investigación que más o menos se publicó hace unos 5 años, en donde la situación de las niñas y los niños menores de 3 años que viven con sus madres en prisión es bastante denigrante, es decir, no solamente nacen, crecen, se van desarrollando en la primera infancia en las cárceles, sino que el proceso de separación muchas veces ya se ha dado casos donde es muy abrupta la separación que tienen con sus madres. Y bueno, hay varias asociaciones civiles que dan este servicio, este apoyo y van acompañando tanto a las madres como a los niños, ¿no? En esta separación. Sí, ese desprendimiento es terrible, es devastador para el menor y para la madre. Así es, efectivamente. Sí, de hecho, bueno, las condiciones de los centros de reinserción social, como bien comentaste, en teoría deben ser pues un preámbulo, no solamente la sanción por el delito cometido, que si nosotros nos damos cuenta, el 70% de la población privada de la libertad ya tiene una sentencia, pero el otro casi 30% está en proceso. Incluso con el sistema penal acusatorio, lo que se intentó es que justamente no fuera este sistema inquisitivo, sino fuera un sistema en el cual realmente hubiera estas evidencias para pues acusar al presunto responsable y de alguna manera seguir el proceso si se amerita en una prisión preventiva oficiosa, dependiendo de los delitos o del delito al que se le esté inculpando. Si no, pues se puede seguir este proceso penal fuera de las cárceles, porque bueno, lo que está pasando es que las cárceles se están sobrepoblando y es mucho más complicado lograr una efectiva vida intracarcelaria
¿no? Con pleno respeto a los derechos humanos. Hemos visto en el censo del sistema penitenciario, de centros federal y estatales, y también en la encuesta nacional de personas privadas de la libertad, que hay un casi 100% de ocupación en promedio, pero hay cárceles, por ejemplo, en el Estado de México, donde la ocupación es más de 250%. Es decir, que las camas útiles pues no son suficientes, si bien hay estados de la República donde, por ejemplo, Yucatán, donde hay una ocupación que incluso sobran camas. Bueno, hay otros estados de la entidad, como es el Estado de México o incluso Nayarit, donde no hay camas suficientes ni siquiera. Entonces, claro que si internamente la vida no se presta para tener un desarrollo personal, pues el proceso de transición a la liberación tampoco hay un seguimiento. Y sí quiero comentar que en el 2021 se tuvo aproximadamente 106,000 egresos de los centros penitenciarios. Y bueno, no hay un seguimiento, no hay un registro para saber pues quiénes son, dónde están esas personas y si realmente pues, pudieron reinsertarse. Esto por qué afecta y por qué nos tiene que afectar a nosotros y preocupar como ciudadanos, es porque justamente también incide en la reincidencia delictiva. No podemos hablar de seguridad pública si no se habla de una reinserción efectiva y también, o sea, del sistema penitenciario, como bien comentaste, y por lo tanto de un seguimiento y un sistema postpenitenciario, ¿no? Que no se está abordando, que no se está dando un presupuesto conveniente. O sea, doctora Gómez Farland, salieron 106,000 internos, por dar una cifra, de los cuales hoy no se sabe dónde están, a qué se dedican, absolutamente nada. Y lo que apunta usted, el tema de la reincidencia. Así es, de hecho se tiene una reincidencia en hombres del 21%. Es decir, cuando se levanta esta encuesta nacional de población privada de la libertad, se les cuestiona a ellos si es que han tenido alguna sentencia previa a la sentencia actual, por la cual están actualmente recluidos, y el 20% dice que sí tuvo una sentencia previa a la situación actual. Por ejemplo, es diferente el porcentaje en mujeres, que solamente es el 6% o menos del 6% de reincidencia. Pero aquí ya estamos hablando que un 20% es reincidente. Además, en esta encuesta... Sí, perdón, o sea, el 20% que estamos hablando, en este momento, pues hay, déjeme hacer cuentas, hay 26,000 reos que están reincidiendo de los 106,000 que salieron. Por decir un ejemplo, digo, no es tan directa la cuenta, pero sí, efectivamente. No, pero vamos, es aproximadamente. Un aproximado. Así es, sí. Así es, efectivamente es un aproximado en el que dice, bueno, egresan 106,000 personas y si se tiene un porcentaje de reincidencia del 20%, bueno, ¿cuántas personas ya están a punto o están cometiendo de nuevo delitos? Y además, un gran porcentaje pasan al menos 2 años en libertad antes de ser reincidentes. Entonces, se tiene un tiempo suficiente como sociedad en diferentes sectores para realizar prácticas, políticas públicas, también de la mano con sector público, social, sector privado, para dar oportunidad. Por ejemplo, ya las expectativas de salida, los presos, más del 50% señalan que van a tener dificultades en cuestión laboral una vez que salgan. Casi el 30% que van a destruir o que van a encontrar destruido o desvanecido completamente su red de apoyo familiar, incluso de amistades. Entonces, de cualquier manera, esto es... bueno, si es que no hay oportunidades laborales para los que estamos libres, ¿no? ¿Por qué a los que recién o los que ya tienen una sanción y demás, por qué tenemos que ver por ellos? Es por la conveniencia de todos, en realidad. No se va a poder hablar de esta seguridad si es que no se hace énfasis en este punto. Ahora, este dato usted, en centros estatales el 50% de la población, ¿sí? Comparte celda con otras 5 personas, que es un promedio, ¿no? En algunos casos pueden ser 25 o 30, donde estos penales, sobre todo locales, doctora, que incluso duermen atados a las rejas y que los llaman ahí en ese medio submundo de las cárceles los vampiros. ¿Cómo se van a reinventar así? Así es, sí. De hecho, por ejemplo, si tenemos que la entidad del Estado de México se tienen 14,300 camas útiles y son más de 30,000 presos, bueno, pues ahí te puedes dar una idea de que pues, la mayoría no tiene ni siquiera una cama, ¿no?, para dormir.
por ejemplo, en Colima sí, ¿no? La tasa de ocupación es del 33%, entonces quiere decir que todavía hay espacios para ello. Pero si nos damos cuenta, el 2016, por ejemplo, al 2021, ha aumentado, de acuerdo a esta misma encuesta, de 211,000 personas que están privadas de la libertad, ahora 220,000 personas. Por otro lado, lo que sí ha habido cambios significativos en estos últimos años es, por ejemplo, aquellas personas que platican o expresan los motivos de su detención y el proceso en el que lo detuvieron. Es decir, si hubo o no hubo alguna detención legal, no una orden judicial para su detención, y también si es que ellos consideran que se les está acusando falsamente de la comisión de delitos. De hecho, más del 43% considera que fueron acusadas falsamente. Y entonces esto es gravísimo. Eso es gravísimo porque eso quiere decir que 4 de 10 personas que están privadas de la libertad han señalado que han sido acusadas falsamente y por lo tanto, de ser cierto esto que ellos mismos expresan, bueno, pues no deberían estar en un centro de reclusión, que además implica mucho presupuesto mal repartido. En los centros penitenciarios federales se llevan un gran presupuesto a comparación de los estatales. Y bueno, sí, eso también... Y si usted habla, doctora, del 40%, estamos hablando de 88,000 personas, el 40% de los 220,000 detenidos, aproximadamente. Sí, claro, esta es una encuesta que levanta pues, lo que ellos expresan, ¿no? Lo que ellos expresan, digo, pero de cualquier manera datos, pues, así es. Es como dice usted en su estudio, el Estado de México es la entidad federativa con más población privada de libertad, con 34,092 personas. Le sigue la Ciudad de México, con 26,500. Y este dato que da usted de las poblaciones en los reclusorios, ¿los tiene ahí en la mano para que nos lo dé? Sí, ¿Cuánta gente hay en el reclusorio no Oriente y todo esto? Así es. Sí, efectivamente, aquí los centros penitenciarios del Estado de México que más reclusos albergan, tenemos el Cerezo Ecatepec, doctor Sergio García Ramírez, seguido del Cerezo Tlalnepantla, Juan Fernández Abarrán, y del Cerezo Nezahualcóyotl, ¿no? Entonces aquí tenemos... Y la verdad es que también es interesante conocer estos datos porque sí, también hacemos una comparación con las expectativas de salida. De hecho, por ejemplo, en algunos centros reclusorios de la Ciudad de México hay hasta el 30% de las personas que han encuestado que dicen y esperan, lo que ellos esperan una vez saliendo es que probablemente vuelvan a cometer delitos. Entonces, las personas están diciendo que una vez que van a egresar, que van a ser liberadas, van a volver a reincidir, ¿no? O van a reincidir en esta violación de la ley penal. Entonces, algo no está funcionando internamente, a pesar de que tenemos... ¿Qué hay que hacer para que funcione, doctora Gómez McParland? ¿Qué hay que hacer para que funcione? Pues mira, en primer lugar, creo que tenemos... ¿Qué es el trabajo que ha hecho? Así es. Hay varios programas y hay programas incluso en el país, sobre todo en otros países, hay programas en los que sí se pueden comparar algunos factores que pudiéramos utilizar aquí para programas o políticas públicas de transición, en el que una vez que ya se dicta una sentencia, que sabemos aproximadamente el tiempo que va a estar la persona recluida y hacer este proceso, este plan de vida y esa transición. De hecho, en la Ley Nacional de Ejecución Penal se habla sobre un plan de vida, un proyecto, casi caso por caso. Yo sé que es complicado y hemos platicado incluso con personas que están en sistemas postpenitenciarios a nivel estatal y me dicen, Carla, no hay presupuesto suficiente, ¿no? Somos 3 personas en el sistema postpenitenciario, no sé, de Aguascalientes, por ejemplo, o incluso platicado con jueces de ejecución penal que justamente son los que llevan todo este proceso de internamiento. Dicen, no hay recursos, o hay, pero ¿dónde están? De hecho, bueno, no está en esta investigación, pero sí hay contratos que se han dado a empresas particulares para que lleven parte de los servicios de los centros penitenciarios federales, por ejemplo. Y bueno, ahí creo que también en cuestión de transparencia y rendición de cuentas vale la pena echarse un clavado a estas cifras, porque
en las cárceles federales, de acuerdo al gobierno federal, a este gobierno, 3,000 pesos diarios se gastan por un reo. Y entonces, ¿cómo 3,000 pesos son por cada uno de los reos? ¿Y dónde están, no? ¿Dónde está justamente la calidad dentro y la transición? Y una vez el seguimiento, una vez que salen. Además, doctora Gómez McFarland, esto que va a decir, 3,000 pesos diarios son 180,000 pesos al mes. En los centros penitenciarios federales, ahí hubo un comunicado de la Secretaría de Seguridad hace un par de años que no lo incluye en este estudio, pero bueno, estuve ahí revisando que bueno, es una cantidad que ellos presentan como los contratos que se dieron a ciertas empresas, ¿no? En sexenios anteriores. Habrá que ver en ese sexenio también cuáles son estas cifras, porque entonces no solamente se trata de presupuesto como tal, sino de cómo se está ejerciendo el mismo, en qué tipo de programas y cuál es el acompañamiento que se da internamente y una vez liberadas las personas. También es importante reconocer que no todo se trata del sector público, sino que también el sector social está haciendo una labor importante, las organizaciones de la sociedad civil en este aspecto, en el sistema penitenciario y postpenitenciario, y también el sector privado. El sector privado, las empresas, que justamente en muchas ocasiones piden la carta de antecedentes penales. Hay pronunciamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pronunciamientos de organismos de derechos humanos internacionales en los que justamente señalan que se vulneran los derechos humanos al solicitar esta carta de antecedentes penales, porque estás obviamente sancionando de nuevo a alguien que ya recibió la sanción, que ya cumplió con su pena, ya la comprobó dentro de la cuestión legal señalada, y que tú al solicitar esta carta de antecedentes penales vuelves a castigarla. Y entonces limitas este derecho humano al trabajo y obviamente a la reinserción social efectiva. Bien. Pues doctora Carla Angélica Gómez McFarland, le aprecio mucho su generosidad de contestarme el teléfono. No cabe duda que domina el tema y además es un tema gravísimo y un tema que nunca se ha podido resolver, la reinserción o readaptación social en México. Le mando un saludo, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, muchas gracias.